Entonces, en los años 90 se jugó una operación de 100 millones de dólares que el representante de KIO, de Kuwait Investment Office, un fondo soberano muy poderoso de Kuwait, envió a Manuel Prado y Colón de Carvajal a Suiza. 100 millones de dólares en dos tacadas distintas. Y esto fue juzgado a finales de los... se instruyó la causa en la Audiencia Nacional en dos distintos juzgados a finales de los años 90 y primeros de los... a finales de los años 90 y primeros de los 2000. Y esto produjo una tensión tremenda porque públicamente en las declaraciones se decía que se había enviado 100 millones de dólares para el rey, para Juan Carlos I, a nombre de Juan Manuel Prado en Suiza. Dos sentencias de la Audiencia Nacional corroboraron esto. Dijeron que se había enviado el dinero, que había terminado en poder de Prado y que desde allí se desvió a distintas cuentas desconocidas. Así figuran las sentencias. 100 millones de dólares. Lo que yo llamo uno de las tacadas de 100 millones de dólares que Juan Carlos I ha recibido. Parece que la cifra eran 100. Siempre 100. Entonces, en aquel momento hubo una tensión tremenda, porque se hablaba en la radio, poco en la televisión, pero en los medios escritos se hablaba de esta historia, ¿no? Manolo Prado cayó, pasó 2 meses en la cárcel de una condena de 2 años, salió por razones humanitarias porque ya era mayor, y la figura de Juan Carlos se deterioró mucho. Juan Carlos intentó, a través de mediaciones en la justicia, evitar la entrada de Prado a la cárcel, pero no lo consiguió. Solo estuvo 2 meses, cayó, no dijo nada, y luego murió. Cuando murió en el año 2009 fue reemplazado por otros testaferros, en particular uno muy importante, que era bisnieto de Antonio Maura, que había sido varias veces ministro en los gobiernos de Alfonso XIII, y nieto de Miguel Maura, que había sido ministro de Gobernación en los primeros años de la República, de la Segunda República. De modo que él tenía una cohorte de gente que, aparte de los banqueros que le apoyaban y de los empresarios, que son muy conocidos, una cohorte de gente que siempre salía en defensa y era el escudo de Juan Carlos I. Y lo que ha pasado ahora es un remake. La diferencia del remake es que en esta peli él ha sido cogido con el carrito de los helados. Y nunca lo había sido. Y lo más dramático y lo más irónico de la historia es que fue en Suiza. Teóricamente, un sitio donde te protegen y no pones el dinero precisamente, lo evades de España o de otros países para que te proteja los bancos suizos. Bien, Suiza ha sido su tumba. Digo su tumba porque una cosa es presumir que el dinero que se mandó a Prado en los años 90 era para él y otra cosa es probarlo. Esta es la gran diferencia. Por eso el remake actual lo ha hecho un cineasta mucho más, digamos que con técnicas más modernas, y ha conseguido lo que entonces no se consiguió. Probar que él es corrupto. Probar que Juan Carlos I es un delincuente. Y esto para mí ha sido mi principal pasión, lo reconozco. Cuando yo leí uno de los textos de los padres de la Constitución, Óscar Alzaga, un hombre de derechas, democristiano, que formó parte de la UCD y que es considerado uno de los padres de la Constitución, y que en los debates del 78 dijo, hombre, está bien el artículo que plantea la irresponsabilidad penal y civil de Juan Carlos I, porque así se hacen todas las monarquías, es decir, la inviolabilidad. Porque, ¿qué pasa? Decía Alzaga. En el caso improbabilísimo de que un rey delinca, eso significaría el ocaso y el desprestigio de la institución monárquica. Año 78. Entonces él dice, está bien, porque eso no va a ocurrir. Un catedrático de Derecho Penal muy respetuoso y conocido años después, en el año 78, Enrique Gimbernat, en el mismo debate constitucional, dijo, el problema con el 56.3, con el anteproyecto, es que si tenemos un rey delincuente, es que no lo podemos separar, porque está cubierto por la Constitución. Y si viola, no lo podemos cesar, porque está cubierto por la Constitución. Él alertaba la posibilidad de un rey delincuente al que no se le pudiera separar. Bueno, tenemos, compañeros y compañeras, un rey delincuente. Y esto es apasionante.
Diréis, lo presumíamos, lo sabíamos, ya, pero eso no va. Eso no importa. Lo que hay que cogerle es con las manos en la masa. Y le hemos cogido en Suiza, gracias al fiscal Bertosa, con las manos en la masa. 100 kilos en dólares, 64,8 millones de euros, que son transferidos del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí el 8 de agosto del 2008 a una cuenta de Juan Carlos I. ¿Sí? Diréis, ¿pero cómo? ¿A su nombre? Sí, a su nombre. A nombre de una fundación, cuyo beneficiario es él. Y su segundo beneficiario, su hijo. Y sus terceros y cuartos beneficiarios, los herederos. Y eso figura por escrito. Y si queréis verlo, solo verlo, tenéis todas las actas que yo aporto como prueba de lo que... Entonces, ¿qué pasa aquí? El nivel de impunidad que supone esto es tremendo, porque está todo por escrito en la fundación que se crea para recibir los 64,8 millones de euros, porque la fundación se crea para eso, lo dice claramente el estatuto de la fundación. Arabia Saudí le regala a Juan Carlos I 64,8 millones de euros, 100 millones de dólares de la época, y para eso se crea esa fundación. Se crea una fundación a los efectos que tiene una serie de beneficios de tipo legal y fiscal en Panamá desde Suiza. Con un telefonazo se crea la fundación, a un bufete de abogados, y esa es la fundación Lucum. Y entonces todo está abierto, todo es claro. Figura él como primer beneficiario, porque siempre tienes que poner quién es el beneficiario, si no te mueres, pues quién se queda con la pasta. Entonces, y segundo beneficiario, el entonces príncipe de Asturias, hoy Felipe VI. Pero tenemos otra fundación, que es lo que descubre Bertosa cuando hace una entrada y registro en Suiza el 15-16 de agosto del 2018, después de escuchar las cintas de Corina. Y es una fundación que se llama Zagatka, que es una palabra rusa, que quiere decir enigma, en ruso, y que la crea un primo remoto, lejano, de Juan Carlos I, que se llama Álvaro de Orleans, Borbón. No lo defino yo como Borbón, digo, el apellido es así, Orleans, Borbón. Entonces, y esa fundación tiene como primer beneficiario Álvaro de Orleans, segundo beneficiario su hijo Andrés, tercer beneficiario Juan Carlos I, cuarto beneficiario Felipe, príncipe Felipe, y quintas y sextas beneficiarias la infanta Elena y la infanta Cristina. Año 2003, Liechtenstein. Y aquí mueven millones y millones de dólares. Estamos hablando a lo grande, mucho más que 100 millones de dólares. Mucho, mucho, mucho más. Entonces, el fiscal suizo coge los documentos, se los queda en ese abre diligencia, como decía, el 6 de agosto del 2018, hace una entrada de registro, va al bufete del abogado de Juan Carlos, saca toda la documentación, va al banco donde se movía todo el dinero y obtiene todos los papeles y todos los extractos de cuenta. Y esa es la base de la investigación. Entonces, lo que es interesante es, primero, la impunidad con que se manejaba Juan Carlos, donde todo está escrito, todo está por escrito. También está por escrito la transferencia que tiene lugar en los primeros días de junio del 2012, donde decide donarle el dinero de manera irrevocable a Corina Suzanne-Wittgenstein. Digamos, se ha sabido después cuál es el sentido de esto. En principio parece un regalo, una donación irrevocable. Y el motivo fundamental es que en el año 2011-2012, en Suiza, hay un desarrollo, una modificación de la legislación por la cual Suiza colabora más con Europa, con la Unión Europea, y tiene que dar información. Entonces, para salvar el dinero, Juan Carlos lo que hace, aconsejado por sus abogados, es poner el dinero a nombre de Corina. Y esto es como una peli de Hollywood. Esa peli de Hollywood donde un tipo, no sé, sale de la cárcel al cabo de 15 años y tiene en el banco, no han logrado encontrar la cifra, 100 millones de dólares. Ha aguantado, no ha dicho nada y tal. En este caso es lo mismo. El dinero se lo queda a ella. Es un dinero que no está dirigido a que ella se lo quede, sino a taparle a él, porque la legislación suiza hace un viraje y tiene que dar más información y por lo tanto, como dice su abogado Dante Canónica, uno de los principales abogados en Suiza, en un momento determinado, Juan Carlos dijo que esto era una bomba de relojería. Jolines, era una bomba de relojería. Imaginaos hasta qué punto era una bomba de relojería, que si por alguna razón en el año 2009, cuando se investiga Gürtel en Suiza, se sabe, con el Juan Carlos en ejercicio, con Juan Carlos en la zarzuela, como rey, como jefe de Estado, que tiene una cuenta en Suiza de 100 millones de dólares.
Eso estuvo a punto de ocurrir en el año 2009, porque hubo una petición de auxilio internacional por Gürtel, porque Correa tenía cuenta, Pablo Crespo tenía cuenta, eran todos cuates suyos. Bueno, cuates digo, amigos suyos, hacían lo mismo, tenían cuentas y tal. Y entonces una comisión, Morocho, una persona que habéis oído hablar en el tema de Kitchen Gürtel, que es un policía muy tenaz y que realmente sin él toda la investigación de Gürtel no hubiera podido funcionar, es un funcionario de policía, inspector, va a Suiza con otro superior y están en el despacho de Fasana y ahí van a recoger los datos de Correa, de Francisco Correa y de Pablo Crespo y de otros de Gürtel. Y ven una carpeta en un momento determinado que es una cuenta que se llama Soleado y donde parece que hay unas iniciales y piensan que es Juan Carlos I. Entonces pide los documentos y el gestor, Fasana, le dice, no, esto no entra dentro de la comisión rogatoria. Solamente Correa, Pablo Crespo. Es decir, en aquel momento existía la posibilidad de que tuvieran esa documentación que luego, 9 años después, se va a incautar. Entonces imaginaos por un segundo qué hubiera pasado con el rey en ejercicio con esa cuenta allí. Pero es un desastre, un caos político, porque, claro, una cosa es que sea emérito y otra cosa es un rey en ejercicio. Pero simplemente os llamo la atención sobre esto para que veáis la impunidad y el aventurerismo que significa este tipo de conductas, que tiene la base en la impunidad, en interpretar el 56.3 como una patente de curso para hacer lo que quiera. Entonces, todo lo que se ha investigado en Suiza. En España lo que hemos hecho es poner, hasta ahora, palos en las ruedas. La justicia no es que no haya investigado. Yo hace más o menos 30 años que me dedico a los tribunales ya. Digamos, desde que logramos investigar Banesto, Javier de la Rosa, desde que fueron a la cárcel, prácticamente me he dedicado al derecho penal. El problema no es que no se investigó. El problema es que 2 jueces en la Audiencia Nacional, y yo lo digo con todas las letras aquí, y no he tenido ningún problema, y no lo voy a tener, 2 jueces, primero, Diego de Gea, en el juzgado 6, y su titular después, Manuel García Castellón, que es muy conocido ahora porque es prácticamente el escudero del PP, del Partido Popular. Es el del caso Dina con Pablo Iglesias, es el caso Kirchner, que no ha querido imputar que le ha imputado, pero ha dicho, no, yo la imputo sí, pero no tiene sentido esta imputación. Y después, claro, la desimputó, obviamente, a María Dolores de Cospedal. Entonces, primero Diego de Gea y luego Manuel García Castellón bloquean la investigación. No es que no investigan. Ellos abren diligencias, pero abren diligencias con una idea. Uno dice, bueno, han abierto diligencias, van a investigar. No. Para controlar el proceso. Gea cierra la investigación mientras Bertosa está consiguiendo toda la documentación en Suiza, en paralelo. Y la abre en julio del 2018, finales de julio del 2018, viene agosto, que es un mes donde no se hace nada en los tribunales, es feriado, y en septiembre cierra la investigación. No ha hecho nada, más que tomar declaraciones a Villarejo y decir que no, él no ha filtrado las cintas y que no es nada. Y luego viene García Castellón, abre la investigación para amedrentar a Corina. La imputan un delito que no existe, tal cual, ¿eh? No es una licencia mía, no existe porque hay un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional le obliga a cerrar la causa, porque dice que el delito que plantea no existe, que todos los datos que da son incorrectos. Pero ¿cuál es el sentido? Imputar a Corina, tomarle declaración, amedrentarla, por cuenta del gran amigo de Manuel García Castellón, que es nada menos que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el generalísimo Félix San Roldán. Sí. Entonces, lo que quería subrayar es que no se investiga. No. Se hace la apariencia de una investigación para bloquearla, para ponerle palos en la rueda. Y el resultado es un resultado que al final es tan evidente lo que pasa que se cierra.